Bendiciones. En tiempos difíciles, en tiempos de bonanza, en tiempos donde Dios ha hecho su obra, siempre tenemos que recordar que fue por Él, gracias a Él y es para Él. Empecemos. Mi nombre es Elier Campos, soy el pastor de Impregnado Comunidad de Fe. Espero que tengas un excelente día. Empezamos una nueva serie que se llama Somos Testigos, y en esta nueva serie queremos hablar de lo que Dios ha hecho a través de nosotros, que lo que hemos podido ver, que así como dice la palabra en Hechos 1:8, seremos testigos en Samaria, en Judea, en Jerusalén, hasta los confines de la tierra. También somos testigos de que los milagros del cielo son día tras día más palpables, y que el reino de Dios cada día se va acercando a nosotros, que cada vez podemos vivir del amor de Dios y agarrarlos de ese amor del Padre que nos sustenta, nos mantiene y nos dirige. Pero en medio de tantas cosas, muchas veces cuando empezamos a ver y a vivir y experimentar la gloria de Dios, nos empieza a pasar como un joven David. David era un joven pastor, y ese joven pastor, ¿verdad?, que venía de la humildad, no era el principal hijo, no era el hijo que todo el mundo quería, no era el más alto, no era el más fuerte. No, David era el pastor, David era el que queda de último, el que su padre se olvidó de él. Cuando tenían que presentar a sus hijos, se olvidó de David. Ese David fue el que Dios escogió por su corazón para que fuera el rey, para que fuera el rey del pueblo escogido de Dios, para que viviera la grandeza. Entonces uno ve esas historias de gente que de la noche a la mañana o en un momento tal pega un hit y se va a las estrellas y broma, o pega una película y vamos viendo, y tú ves que es tremendo, porque de repente son oportunidades así de la nada. Bueno, de la nada dice uno, pero como decía David cuando se peleó le dijo a Saúl para pelear con Goliat, dice: cuando venía un oso a querer quitarme una oveja o la oveja de mi familia, yo lo agarraba por el cuello y peleaba con él y lo mataba. David, sin saber, se estaba preparando para la grandeza. Sin saber, se estaba preparando para lo que venía. Porque si David no hubiera matado a Goliat, otra historia estuviéramos contando, ¿verdad? Porque como un joven podía matar a un hombre de guerra. Y ahí está la sobrenaturalidad de Dios. Como un Elier, ¿verdad?, puede estar hablando de Dios, y de repente el que me conoce a mí de mi juventud decía: es que ni me lo imagino. O sea, mis amigos, mi gente conocida, de repente me escucha una palabra y dice: bueno, sí, es Elier. Pero al principio la gente puede reírse, al principio la gente puede dudar, la gente al principio puede decir: es que seguramente es mentira, ¿verdad? Porque es así, porque muchas veces los procesos de transformación son poco a poco, grano a grano, y vas conquistando, hasta que llega esa manifestación poderosa de la gloria de Dios, y la gente empieza a ver resultados palpables de lo que Dios ha hecho grano a grano. Pero la cosa va ahí. En Primera de Crónicas, capítulo 17, verso 1, pasa algo. Dice que cuando David se instaló en su palacio, ¿verdad?, que cuando David por fin le ganó a Saúl, ganó ya todo, ya estaba ya en su apogeo, le dijo el profeta Natán, se sintió grande David. Y ya David dice: mira, ahora vivo en una buena casa hecha de cedro, mientras el cofre del pacto del Señor se encuentra en una carpa. ¿Cuántas veces nos hemos topado con querer darle algo a Dios que ya tiene, que ya le pertenece? David se sentía que tenía la potestad ahora por ser rey, ¿verdad? Rey, y haber traído el arca del pacto a la tierra del Señor, y por haber hecho tantas cosas que otros no habían podido hacer, o bueno, el antiguo rey, que era Saúl, no había podido hacer.
¿verdad? Cuando veía que la gente estaba en una bonanza, una producción, una cosa, él viene y dice, mira, yo estoy viviendo en una casa de cedro, o sea, un castillo, una cosa hermosa, a cambio que Dios está viviendo, ¿verdad? En una carpa, como si estuviéramos en el desierto todavía. Y muchas veces nos olvidamos, ¿verdad?, de la autoridad y del poder de Dios y lo que Dios es dueño, ¿me entiendes? Porque la palabra dice que de Dios es la tierra y su plenitud, que el universo y las estrellas le pertenecen a Dios. Entonces muchas veces queremos encasillar a Dios en cosas tan pequeñas, tan humanas y tan nuestra mentalidad, que limitamos a Dios porque estamos limitados nosotros. David, aunque era el hombre más rico, el hombre más influyente, el rey de Israel, David estaba limitado a lo que él conocía y a lo que él sabía. Y quizás hoy en día tú estás viviendo un proceso de enfermedad, un proceso de duelo, un proceso de trabajo, estás viviendo algo que quizás, ¿verdad?, los estás viendo con los ojos humanos, tus ojos, que son ojos limitados. Y ahí es cuando empezamos a hacer suposiciones y a veces hasta ponerle palabras a Dios para poder justificar nuestra limitación. Y queremos avanzar y empezamos a avanzar creyendo que sabemos lo que Dios quiere sin preguntarle a Dios. ¿Entiendes? Porque nosotros nos podemos estrellar contra miles de paredes, pero la cosa es cuando nos estrellamos contra las paredes creyendo que estamos haciendo la voluntad de Dios sin preguntarle a Dios lo que Él quiere. Y esto es lo que le pasaba a David. Y había este profeta Natán, hombre sabio, hombre de Dios, le dice, disponga su majestad, que Dios está con usted. Y muchas veces estamos ahí, en ese punto de que Dios está como Dios está conmigo, yo voy haciendo lo que yo quiera y bueno, Dios está conmigo, pues, ¿qué puede salir mal? Y yo te entiendo porque yo he pasado por ahí. Pero cuando vamos caminando de esa forma, puede pasar lo que le pasa después a David. Dice el verso 3, que dice, pero aquella noche la palabra del Señor vino a Natán diciendo, dile a mi siervo David, esto viene Dios y le dice, que el Señor dice, ¿no eres tú quien me construirá una casa para que yo viva en ella? Cuando saqué al pueblo de Israel, no vivía en una casa, sino que viajaba de carpa en carpa, de lugar en lugar. He estado por todo Israel, pero ¿acaso he pedido a alguno de los jefes que elegí para que guiara a mi pueblo que me construyera una casa de cedro? Ahora mira lo que dice, también dile, esto dice el Señor Todopoderoso, yo te elegí cuando pastoreabas las ovejas, te saqué de eso y te hice líder de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que has ido. He derrotado a tus enemigos y te haré uno de los personajes más famosos del mundo. También elegí un lugar para mi pueblo Israel. Lo he establecido en ese lugar para que tenga un sitio propio. Y allí nadie le moleste ni la gente mala la oprima como sucedió antes. Recordemos lo que Dios es y qué representa para nosotros. En este tiempo de ser testigos de la obra de Dios, no solamente lo que es ver las cosas que Dios hace, sino poder decir, ¿verdad?, cómo se ha manifestado la voluntad de Dios a través de cada uno de nosotros. Porque cuando queremos decirle a Dios lo que debe hacer, ¿verdad? Como si yo tuviera la autoridad para decirle a Dios, al Rey del cielo y de la tierra, al que tiene toda potestad, al que me hizo hijo, ¿verdad? El que me adoptó, decirle, no, mira, es que a este sana, a este no sana, es que tiene que ser así, yo quiero mi milagro. Y empezamos a exigirle a Dios cosas como que si tuviéramos la autoridad para exigirle a Dios, cuando Dios es el que hace todo conforme a su voluntad.
Entonces empezamos a exigirle a Dios cuando fallece un familiar, cuando parte con el Señor. Señor, ¿por qué? ¿Por qué me lo quitaste? Es que tú eres el culpable. No, no, es que Dios tiene la autoridad. Dios tiene la autoridad. Nosotros somos hijos. Y el que le conoció tiene esa potestad. Y el que recibió a Cristo tiene esa potestad. Pero Dios tiene la autoridad. La última y la primera palabra viene de Dios. No viene de nosotros. Es su voluntad. No es mi voluntad. Gloria a Dios cuando mi voluntad se alinea con su voluntad, porque estamos en la misma. ¿Se me entiende? Cuando mis peticiones se alinean con lo que quiere su voluntad, yo estoy en la misma. Yo sé que eso va a llegar. La cosa es cuando yo estoy empezando a vivir de una ilusión que se ha creado en mi mente, donde yo estoy por encima con un orgullo y que santo, estoy por encima de lo que hace Dios. Entonces estoy en primer lugar y después está Dios en segundo o tercer lugar. No te olvides de lo que ha hecho Dios por ti. Eso es lo que le decía Dios a Natán para que le convertara a David. No te olvides de quién te llamó. No te olvides de quién te amó primero. No te olvides de los milagros. Seamos testigos. Contemos lo que Dios ha hecho por nosotros, por personas cercanas a nosotros. El mundo necesita que seamos testigos. En Venezuela, en Colombia, en España, en Estados Unidos y hasta los confines de la tierra. La gente necesita que tú y yo seamos testigos. Que hablemos de las maravillas de Dios, que mostremos las maravillas de Dios. Dejemos de hablar tanto y mostremos más. La gente necesita ver con sus ojos lo que Dios ha hecho con nosotros. Lo podían ver en David. La gente reconocía que este era el pastor, era un pastorcillo. Como ovejas, el menos querido de la familia. Y mira, la gente lo reconoció como Jonás. Después de ser esclavo para pasar a la cárcel, para luego pasar otra vez al reino, junto con el faraón. La gente tiene que reconocer que no eres un religioso más, que no eres alguien que habla de Dios más, sino eres aquel que vive bajo la cobertura del Altísimo, aquel que vive cumpliendo la voluntad de Dios, aquel que vive, porque vivo está Cristo en nosotros. Miren más adelante, dice, cuando envié jefe para que dijera al pueblo de Israel, yo someteré a todos tus enemigos y quiero que sepas que yo, el Señor, te daré descendencia. Cuando llegues al final de tu vida, te irás a donde estén tus antepasados, pero entonces haré rey a uno de tus hijos y protegeré su reino. Él me construirá una casa para mi nombre y yo fortaleceré su reino por siempre. Yo seré su padre, él será mi hijo, no le quitaré mi fiel amor como se lo quité al que gobernó antes que tú. Le encargaré para siempre mi casa y mi reino y su trono durará para siempre. Natán le informó a David sobre esa visión y todo lo que Dios había dicho. En ese proceso Dios le está diciendo a David algo. Dice, ya tú tienes una función, pero tu descendencia también tiene una función. Entonces él le dijo, mira, tú no me vas a construir una casa, la casa no es lo importante, ¿verdad? ¿Cómo se llama esta palabra? Constructores de casas, constructores de futuro. Muchas veces todos pasamos por esto, estamos construyendo familia, estamos construyendo trabajo, estamos construyendo carrera, estamos construyendo vida, estamos construyendo hijos, estamos en ese proceso, construyendo futuros, iglesia. Y queremos ser como David, queremos saber que no... ¿Cómo decirte? Decir que no la estamos comiendo, que no la sabemos todas. Todos pasamos por ese orgullo, por decir, ay, no, yo ya me sé esto, no, yo me sé aquello. No, Dios, es que no es así como yo lo pienso. Y en medio de eso, recuerda que la primera persona que tienes que buscar es al Espíritu Santo. Y decirle, Espíritu Santo, cuéntame lo que Dios... Porque imagínate que David no se lo comenta a Natán. Y David viene y agarra y hace el templo. Seguramente le hubiera pasado como Saúl. Y Dios no hubiera estado en la presencia en ese templo. Porque Dios no habita en templos construidos de hombre. Dios no habita en lo que es construido de hombre.
Ojo, no es que no pueda habitar en tu casa, pero no es cuando Dios habita en tu casa, cuando entiendes que tú eres templo y morada del Espíritu Santo. Y donde estás tú está el Espíritu Santo. Ahí es cuando Dios habita en nuestra casa. Porque no es la casa, no es el local, no las cuatro paredes, no es YouTube. No. Lo que Dios quiere y lo que Dios quiere es que construir su casa en ti. Dios quiere que el templo que le construyamos sea en nosotros. Dios quiere que construyamos el templo pidiéndole todos los días que nos muestre su voluntad. Y cuando Él construya su templo en cada uno de nosotros, saldremos y le diremos a la gente la gloria y la maravilla que Dios había hecho en nosotros. Y no solamente en nosotros, sino en nuestra descendencia, porque Dios le está diciendo, hey, quizás tú no. Hay cosas que de repente Dios te está diciendo, hey, quizás tú no, ahorita no, aguántate. Por ahí yo vi un video, me dio mucha risa, que era un chico intentando prender, ¿verdad? Una sierra eléctrica, ¿verdad? Pero tenía la parte de la sierra entre las piernas. Él no sabía, él lo que estaba buscando era como que una forma de apalancarse. Y decía, hay veces, ¿verdad? El mensaje, lo vi. Hay veces que Dios no te cumple lo que estás queriendo hacer por amor a ti. Porque imagínate si ese chico prende esa sierra, se hubiera destrozado la vida ahí, ¿verdad? Muchas veces estamos así, pidiéndole a Dios una cosa que lo que puede hacer es destruir nuestra vida, que puede destruir nuestra relación con Él. Y puede destruir, ¿verdad? Y no lo sabemos, parece buena, pero buena no es. Mire, entonces David oró, dice el verso 16. Entonces el rey David fue y se sentó en la presencia del Señor. Repito, no lo había hecho antes y muchas veces caminamos así. Vamos hacia adelante, queremos construir casas, queremos construir futuro, pero dejando a Dios de último lugar. Y Dios quiere, hey, tómame a mí. De primer lugar, yo te guiaré. Yo no tengo fallos, no tengo errores. Yo te guío por el camino correcto. Y le dice David en su oración, Señor, Dios, ¿por qué soy tan importante para ti? ¿Por qué es importante mi familia? ¿Por qué me has hecho tan importante? Dios mío, he recibido tanto y aún así te ha parecido poco, pues me has hecho a mí, siervo tuyo, grandes promesas sobre el futuro de mi dinastía. Señor mi Dios, me has permitido ver más del futuro de lo que un ser humano puede entender. ¿Qué más puedo decirte sobre el honor que me has hecho con tu siervo, si tú bien lo conoces? Señor, toda esta grandeza es obra tuya, porque así lo quisiste, y por causa de tu siervo, para dar a conocer a todos estas grandezas. Es algo increíble, pero David entró en un punto a decir, wow, es que soy importante para ti. Y si nunca has caído en ese punto, ponte a reflexionar todas las bendiciones que Dios ha tenido para tu vida. Estás vivo, puedes respirar, tus padres, tu trabajo. Ponte a reflexionar todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios hará. Pero sobre todo, que Dios está construyendo para tus generaciones. Lo hermoso es que lo que Dios quiere hacer contigo, no solamente lo va a hacer contigo, no solamente lo va a hacer conmigo, no solamente lo va a hacer con mi esposa, con el esposo de alguien, no, Dios lo va a hacer con nuestros hijos. Y la obra del Señor continuará. La obra del Señor permanece y permanece para siempre. Sus promesas no tienen fecha de caducidad. Sus promesas están alineadas a su voluntad y de acuerdo a su voluntad veremos el cumplimiento de esas promesas en nuestra vida, en tu vida, en tu familia y en tu entorno. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar aquí con nosotros un domingo de Impregnados Comunidad de Fe. Coméntanos qué te pareció esta palabra, coméntanos y queremos orar contigo. Así que acompáñanos en medio de esta oración. Señor Padre,
te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a alinearnos a tu voluntad. Que te pongamos a ti primero ante cualquier decisión. Que podamos decir, Señor, háblame. Háblame qué debo hacer, cómo lo debo hacer, cuándo lo debo hacer. Quiero estar alineado a ti. No quiero tener tropiezos, caídas por mi testarudez. No quiero construir un futuro si tú no estás en él. No quiero construir algo si tú eres el que me diriges, Señor. Te damos la gloria y la honra, Padre. Ayúdanos en medio de este proceso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos la próxima semana. Chao. Nueva serie. Somos testigos.